Hola, en este video vamos a hacer un recorrido y clasificación de los tipos de funciones, describiendo sus características más generales, con la idea de que puedas tener una noción aproximada del aspecto de su escritura y la forma de su representación gráfica, así como algunos de sus usos. Es cierto que podríamos encontrar varios criterios para hacerlo, pero de acuerdo a su forma, las funciones se pueden clasificar en algebraicas, trascendentales, continuas y discontinuas, crecientes y decrecientes. Una función es algebraica si la variable independiente x solo tiene operaciones algebraicas como suma, resta, multiplicación, elevar a potencias o extraer raíces. Las funciones algebraicas pueden ser de tres tipos: polinomiales, racionales o irracionales. Las funciones polinomiales están representadas por un polinomio, es decir, cada término tiene la forma ax elevado a la n, donde a es un número real, n es un entero positivo y x una variable. De acuerdo al exponente mayor de la función, se les denomina como lineales a las de primer grado, cuadráticas a las de segundo, cúbicas a las de tercero y así sucesivamente. Para estas funciones, el dominio y el rango son todo el conjunto de los números reales. Las gráficas que describen las funciones algebraicas tienen como característica distintiva una relación directa entre el grado de la función y los cambios de dirección que describe su gráfica en su recorrido. Obvio es decir que las gráficas que aquí mencionaremos son solo ejemplos. El objetivo es tener una idea generalizada de sus características. Una función lineal o de primer grado, por ejemplo, solo tiene una dirección como esta. En el caso de una función de segundo grado o cuadrática, su gráfica describe lo que podríamos definir como dos direcciones en su recorrido. La función cúbica o de tercer grado tiene tres direcciones y así sucesivamente. Las funciones de grado impar, como las de primer grado, tercer grado, quinto grado, etc., tienen trayectorias que pueden ir de abajo hacia arriba en el plano cartesiano o de arriba hacia abajo. Cuando las abordemos de manera concreta cada una en videos posteriores de nuestro curso, argumentaremos de que depende que ocurra lo anterior. Las funciones de grado par siempre inician y terminan o bien arriba o bien abajo respecto al eje X, con los mencionados cambios de dirección que su grado implica. Esta, por ejemplo, es la conocida parábola con sus dos cambios de rumbo, y estas otras dos gráficas corresponden a funciones de cuarto grado, pues como se puede ver su gráfica cambia 4 veces de dirección, tomadas en cuenta siempre de izquierda a derecha en el plano cartesiano. Algunos usos de este tipo de funciones son, por ejemplo, en dibujo técnico, para elaborar un diseño en dimensiones proporcionales, en la tecnología industrial para fabricar cajas de metal con manejo óptimo del material y en la ingeniería petrolera para calcular la variación de presión en un depósito de petróleo. Las funciones racionales son aquellas formadas por el cociente de dos polinomios donde el denominador no debe ser cero. Su dominio y rango se restringen ya que la función no es continua para valores donde la variable x hace que el polinomio del denominador sea igual a 0. La gráfica de estas funciones se caracteriza por tener dos o más porciones que están separadas por rectas denominadas asíntotas que podríamos interpretar como los valores de x que hacen que el denominador sea igual a 0. Por lo que la función esquiva esas indeterminaciones acercando su gráfica a estas rectas pero sin tocarlas nunca. En este caso tenemos una función cuya gráfica no toca al eje X ni al eje Y. Esas son sus restricciones en el dominio y rango. O también pueden ser valores concretos como x igual a 2 o menos 2, como esta gráfica donde existen asíntotas denominadas verticales
y también para el valor de y igual a 1 donde existe una asíntota horizontal. Estas funciones se usan en medicina para calcular la concentración de un medicamento en la sangre, en la construcción, para determinar el número de obreros que se necesitan para edificar una construcción en cierto tiempo, y en ingeniería mecánica para calcular la velocidad de un objeto a partir de su distancia recorrida en un cierto tiempo. Las funciones irracionales están representadas bajo la forma de un radical. En este caso, el dominio y el rango se restringen, pues lo que se encuentra dentro del radical debe ser mayor o igual que 0. La gráfica de estas funciones toma por defecto los valores positivos que se deriven de la aplicación del radical, a menos que se indique lo contrario, es decir, tomar la raíz negativa cuya gráfica corresponde a esta porción que está por debajo del eje X, negativa respecto a Y. Obvio es que no se pueden considerar ambos valores positivos y negativos de la raíz, puesto que en este caso ya no tendríamos una función como nos lo indica la regla de la recta vertical mencionada en videos anteriores. Se usan, por ejemplo, en tecnología nuclear para calcular la velocidad del protón, en ingeniería civil para calcular la velocidad máxima en una curva sin derrapar, en tecnología de la iluminación para determinar la intensidad de una fuente lumínica y en química para calcular la distancia de capas de iones en un cristal de cloruro de sodio. Las funciones trascendentales pueden ser de 3 tipos: logarítmicas, exponenciales o trigonométricas. Las funciones logarítmicas son aquellas que manejan como operadores a los logaritmos. Su dominio incluye a los números reales positivos y el rango a todos los números reales. La característica más relevante de las gráficas de estas funciones es que dejan la mitad del plano sin pasar por ahí. Por ejemplo, dado que los logaritmos no existen para valores negativos, vemos que las gráficas de las funciones logarítmicas solo se mueven por la porción derecha del plano. Las funciones exponenciales, esas que tienen a la variable x como exponente una constante, describen su gráfica por encima de las abscisas, es decir, no tienen recorrido en el sector negativo de las ordenadas, pero ambas cruzan por los ejes x y y siempre cuando éstas valen 1. Respecto de las que te muestro, sus gráficas apenas difieren. Una aplicación de este tipo de función puede ser en la sismología para medir la intensidad de los sismos a través de la fórmula de Richter, en ingeniería acústica para medir la intensidad del sonido, en química para calcular la acidez o alcalinidad de las sustancias y en economía para calcular el capital en un intervalo de tiempo de una inversión con cierto interés. Las funciones exponenciales son aquellas que tienen la variable x como una potencia o formando parte del exponente. Su dominio es el conjunto de los números reales y el rango depende de la constante. Algunos usos importantes son en biología para calcular la reproducción de la célula y de las bacterias, en química para determinar la edad de un fósil, en meteorología para calcular la depresión atmosférica y en demografía en el cálculo del crecimiento o disminución de la población. Las funciones trigonométricas son aquellas que se expresan en términos de las razones entre dos de los lados de un triángulo rectángulo respecto al ángulo agudo. El dominio de estas funciones es el conjunto de los números reales. Si estás analizando los contenidos de este curso, te supongo más o menos familiarizado con las gráficas de las funciones trigonométricas. Por eso me limito a recordarte que las funciones seno y coseno, como lo puedes ver, tienen sus valores dentro del intervalo de -1 a 1 y la tangente incluye a todos los números reales. Se usan en ingeniería mecánica para calcular velocidades y distancias de un proyectil, en electricidad para calcular el voltaje efectivo y para el control del tráfico aéreo a través del cálculo de la altura del cielo raso. Las funciones continuas y discontinuas se clasifican de acuerdo con sus gráficas, es decir,
Si la gráfica de una función tiene algún corte o salto, en este caso se considera discontinua. Si la gráfica de una función es sin cortes, entonces es una función continua. En los diferentes textos de estos contenidos podrás encontrarte con gráficas similares donde debes asumir por defecto que, si no se indica lo contrario, las gráficas se extienden indefinidamente hacia donde no haya restricciones, como ocurre con estas dos gráficas, por ejemplo. En general, una función discontinua es denominada por partes o a trozos y sus gráficas se construyen por varias porciones donde se indican las condicionantes para el recorrido de su dominio de esta manera. Una forma de saber si una función es continua es cuando su dominio es el conjunto de los números reales, o sea, que la variable x no tiene restricciones. Por otra parte, una forma intuitiva de saber si una función es creciente o decreciente es seguir con un dedo el recorrido de su gráfica de izquierda a derecha. Si tu dedo se desliza hacia arriba, la función es creciente, y si lo hace hacia abajo, entonces es función decreciente. Con tus pulgares arriba, te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.